Yo soy Yarlin Acuña y los quiero invitar este próximo martes 20 de octubre a las 8 de la noche a que no se pierdan nuestro programa Al Son de la Noche, el cual se estará transmitiendo a través de YouTube, así que yo los invito a que vayan y corran y se suscriban y le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Yo sé que Al Son de la Noche será de mucha edificación para tu vida, no te lo puedes perder. Chao, nos vemos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este otro programa que se llama Al Son de la Noche. Espero que se sienta muy bienvenido y muy acompañado con mi presencia. Qué bueno saber que usted está ahí, que usted no me deja y que sigue ahí compartiendo las transmisiones y viéndolas, suscribiéndose y dándole la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo una persona muy especial aquí conmigo, de una manera muy diferente, sí, pero gracias a Dios por la vida de esta persona y por la tecnología también que no nos aleja para nada. Así que vamos con el testimonio. Ahora sí, lo prometido es deuda y el día de hoy no estoy sola, estoy con una persona muy especial que quizás ya usted conoce, quizás no, pero bueno, le damos la bienvenida al pastor Darling Cerdos. Pastor Darling, bienvenido al Son de la Noche. Buenas noches, Dios les bendiga, saludes a todos. Para mí es una gran bendición, hermana Jeremy, estar testificando y contándoles de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y desde que nosotros nacemos tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros y nos va llevando por muchas cosas, pero al final Jesucristo es la victoria y gracias al Señor pues aquí estamos para poder contarles lo que Dios ha hecho con nosotros, con mi familia, conmigo, con la iglesia. Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido bastante, hemos pasado muchas cosas, pero aquí estamos luchando siempre. Pero Dios ha estado siempre con nosotros. Amén, así es. Para los que no conocen al pastor Darling, el pastor Darling es de Fichola, ya larguísimo. Por eso no lo tenemos presencialmente, pero gracias a Dios por la tecnología, como dije anteriormente, que nos permite comunicarnos de esta manera. Y pastor Darling, empecemos, sin nada más que agregar. Yo quiero saber cómo fue que el pastor Darling empezó en el ministerio, en qué momento el Señor hace ese llamado tan poderoso y te eleva a las alturas a pastorear. Bueno, el Señor tocó mi corazón, estamos hablando en el año 87, no, en el 83, perdón, me llama el Señor, llegué a una iglesia, conocí a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, era un hombre perdido, estaba totalmente, no conocía al Señor, pero sentía la necesidad de venir al Señor, tuve una niñez bastante sufrida, mucho resentimiento, y el Señor, yo necesitaba que alguien llenara ese vacío y el Señor llenó el vacío de mi corazón. Y cuando llegué a la iglesia, ahí el Señor hizo grandes cosas en mi vida. Unos 3 años después, hubo una oportunidad de meterme a estudiar en la escuela misionera de estudio bíblico, a prepararme sin no tener ninguna idea ni pensar que yo estaba buscando a trabajar como pastor. No me gustaba la Biblia, quería estudiar, quería conocer de la palabra, venía hambriento de la palabra del Señor y comencé a estudiar en el Instituto Bíblico. Pues después el Señor me llama al ministerio, comenzó a trabajar de esta manera, un testimonio muy impresionante, porque vieras, hermana Yarlin, que pocas personas quizás les pasa esto. Yo comenzaba a soñar. Cuando yo estaba durmiendo, sueños tenía y que Dios me llevaba a un lugar a predicar, pero yo era un predicador ya como evangelista, pero me llevaba a predicar. Y un sueño me mostró un templo que había construido antes del terremoto y el Señor me muestra eso. Le comenté a mi esposa de lo que estaba pasando y pues creímos los dos que era un sueño normal, algo, ¿verdad?
Siempre fui muy allegado al pastor de la iglesia, me gustaba ayudarle mucho, cooperar en todo lo que yo fuera, las necesidades que ellos tuvieran, la familia pastoral. Y quizás eso hizo más que el Señor me llamara a esto, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Dios, en esa época, había algunos asuntos que estaban sucediendo y algunas iglesias las estaban cerrando. Yo pertenecía, disculpen que no les dije a qué misión pertenecía en esa época. Pertenecía a la misión que se llamaba Centro Cristiano Cristo Vive. En Costa Rica habían como unas 46 iglesias cuando eso, y tenía unos 35 años de existir Centro Cristiano. Y cuando ellos me llevan me ofrecen una iglesia, yo definitivamente no quería ir. Bueno, yo iba solo a predicar, pero ellos necesitaban un pastor. Pero a mí me dolía esa iglesia. Dijeron que si no aparecía un pastor, ellos iban a cerrar la iglesia. De hecho, esta iglesia se le llamaron la iglesia de la última oportunidad. Yo era el último pastor que iba a darle la oportunidad a esa iglesia. Si esa iglesia no crecía, porque la iglesia era muy dura en sí, ningún pastor servía, y entonces me llamaron el pastor de la última oportunidad. Un día, un 9 de junio del 2001, nunca se nos olvida, un sábado, aceptamos, porque yo no iba a ir a pastorear si mi esposa no estaba de acuerdo, porque es una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Es decir, yo voy a pastorear con mi esposa. Estuvo de acuerdo de tantas cosas que yo comenzaba a pasar sueños. De hecho, hermana Yarlín, una noche yo soñaba que la casa mía, tenía un año de haber construido mi casa, era mi sueño, mi casa. Y el sueño que yo estaba soñando era que la casa se me estaba quemando. Y oí una voz que me dijo: si no vas a pastorear, la casa se le quema. Yo caí de pie y asustado. Mi esposa dijo que yo estaba a punto de parar en loco, y esto llegó a de verdad que yo no quería hacer esto, porque no era lo que yo quería en sí, pero era lo que Dios quería hacer. Nosotros hacemos esto. Perdón que te interrumpa, pastor. Sí. Me imagino que en ese entonces había mucho nerviosismo por parte de vos, una timidez, porque a veces, bueno, me cuento la historia del pastor David, que tal vez, uno está preparado, pero aún así ese tipo de noticias siempre le dan como un poquillo de nervios a uno. ¿Ven ese caso vos? Claro, por supuesto. Ese día, cuando yo hablé con mi esposa, porque ya están todas las cosas que estaban sucediendo, entonces mi esposa me dijo: sí, está bien. Centro Cristiano, para aceptar un pastor, tenía que dar un montón de requisitos, y ellos estuvieron muy de acuerdo que yo fuera a pastorear ahí. De hecho, yo me congregaba en una de sus iglesias como evangelista, como un predicador, pero como dice usted, comenzaron a llenarme de nervios. Y cuando fueron a llevarme ahí, solo habían 5 hermanos en esa congregación, un templo pequeñito, 5 hermanos nada más, con el pastor que estaba ahí, un señor muy mayor. Ya él quería descansar, y llegamos, y ahí en Cinchona anterior era una montaña, ¿verdad? Estaba un pueblo debajo de una montaña, hacía mucho frío. Yo temblaba, yo creo que no era de frío, sino de nervio, porque era una cosa diferente. A mí me podían invitar a predicar, yo me listaba un sermón, un bosquejo, y yo sabía lo que iba a hacer, pero ahí era diferente, tenía que hacerme cargo. Además, yo no tenía un cargo de transporte, no podía, tenía una motocicleta, y viajamos con mi esposa, los dos en moto, y teníamos dos hijos mayores, y estamos hablando que tenían de 7 a 6 años los dos, y teníamos que dejarlos en casa solos, porque no podíamos llevarlos en moto. Y ese día que llegamos ahí, yo le decía al Señor: no sé qué voy a hacer, pero tú me trajiste aquí, pero por dentro de mí, yo le decía al Señor que sea rápido, para yo ya irme a la iglesia donde yo me congregaba, una iglesia muy linda, con aceras, en ese tiempo no había cerámica, era el porcelanato, era como ver una cerámica
el templo, cielo raso. De mi casa salía en zapatillas, corbata, me iba caminando con la Biblia en la mano. A 1 kilómetro estaba del templo a mi casa, y viajar 1 hora en vehículo hasta Cinchona, que llovía tanto y un montón de cosas, no podía llevar a mis hijos, lleno de nervios, viendo que todo, cuando me presentaron el libro de acta de los miembros que habían, bueno, habían 5, y casi todo lo que estaba desordenado, por eso no caminaban las cosas. Aún la secretaria que tenía el libro de acta, no vivía en unión libre. Hubo un sinfín de cosas que nosotros vivimos y comenzar a ordenar. Y usted sabe, hermana Yarlín, cuando la gente está acostumbrada a estas situaciones y llega alguien y le dice, esto no puede ser así, usted tiene que sentarse, usted tiene que casarse, esa gente lo que hace es irse. Y entonces yo sentía que más bien nos estábamos quedando solos, más bien nosotros, mi esposa y yo. Pero había que seguir, porque había una palabra. Yo quiero decirle a usted que hay una palabra que Dios había traído hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, a través de eso, el Señor pues siempre estuvo con nosotros ahí, y ahí seguimos, gracias al Señor, durante ese periodo, aproximadamente unos 5 años, y la iglesia comenzó a crecer. Entonces decidimos construir todo el lote que tenía pequeño, pero lo construimos en un templo, ¿verdad? Comenzamos a trabajar, la iglesia comenzó a crecer y a crecer. Otra de las cosas, hermana Yarlín, ahí no había fuente de trabajo. Y yo le preguntaba al Señor, si tú me trajiste aquí a un lugar que no hay fuente de trabajo, teníamos que recogerle víveres o comida a los hermanos, algunos que estaban ahí, y vieras que el Señor comenzó a abrir fuente de trabajo, que ese es el lugar. Hay bastante trabajo, ahí trabajan los hombres, los jóvenes, las mujeres, y oramos mucho para que Dios hubiera una fuente de trabajo, ¿verdad? Tenemos la empresa El Ángel, que gloria a Dios y bendecimos, empresa que ha sido de gran bendición para la gente en esa comunidad. También tenemos la Garden, La Paz, donde es parte del turismo, y entonces pues ahí la gente tiene trabajo, pero en ese tiempo no había casi trabajo, el turismo no era en esa zona tan como es ahora. Pero Dios comenzó a suplir las necesidades, y la iglesia comenzó a crecer de una manera extraordinaria. Nosotros queríamos venirnos, que nos habían dado 3 meses como para probar el ministerio de nosotros, y llegamos los 3 meses, y luego me dijeron, Centro Cristiano, necesitamos que usted nos haga otros 3 meses, y esos 3 meses, yo le decía a mi esposa, mire, ya faltan 2 días para que termine los 3 meses, ¿qué nos van a decir? Y un día el superintendente nacional dijo, hermano, es que nosotros queremos ir allá, pero queremos hacer una ceremonia para establecernos como pastores en ese lugar. Los pastores principales de ese lugar sabemos que son las personas indicadas, hemos visto, y pues entonces había algo en nosotros que deseábamos devolvernos, pero ya había un grupo de hermanos, que recibimos 5, llegamos a unas 70 personas en nuestra iglesia. No teníamos ministerio de alabanza, teníamos una planta que podía ser como el tamaño, quizás una tablet. El tamaño de la tabla era la planta, ¿verdad? Solo tenía para conectar un micrófono y repetir la acústica, y después todo eso desapareció, hermana Yarlín. Quiero decirle que comenzamos a comprar instrumentos, comenzamos a formar un ministerio de alabanza para la gloria del Señor. La gente comenzó a sentir que en el pueblo había una iglesia que se escuchaba, que ahí se adoraba el nombre del Señor Jesucristo. Un pueblo idólatra totalmente, porque siempre ellos fueron idólatras de un santo llamado San Sebastián, si no me equivoco. Y entonces la gente comenzó a convertirse, gracias al Señor. Teníamos 70 personas en el año, ya que era en el año 2009, cuando se viene un terremoto que fue, nosotros pues estábamos contentos porque ya nos habíamos encaído. No me cuente muchos detalles. Pastor Rolly,
quiero preguntarle algo antes de que llegue ya la parte muy, muy poderosa, la vamos a dejar. De todo ese tiempo, ¿qué fue lo más duro ministerialmente que quizás usted dice, no, ya no puedo, o nunca hubo esa palabra en su mente? Bueno, ¿Qué ha sido lo más difícil en ese tiempo, ministerialmente hablando, verdad? ¿Alguna vez el pastor Darling dijo, no, definitivamente ya no puedo, siento que voy a tirar la toalla? ¿O nunca pasó esas palabras por su mente? Claro, muchas veces pasó por mi mente estirar la toalla, me hacía siempre el fuerte, mi esposa me preguntaba, porque cuando yo le dije a ella que si vamos a agarrar al ministerio, yo no quería que después me dijera que ya no, o que nos devolviéramos, porque habíamos tomado la decisión los dos, y pues viajamos en moto y no teníamos carro. Después el Señor nos dio un carrito y ya viajamos todo, pero una de las cosas que tomó, yo trabajaba mucho en ese tiempo de noche, siempre trabajo, pero trabajaba mucho de noche en una empresa que yo salía a veces a las 6 de la mañana de trabajar toda la noche y llegar a bañarme y irme para la iglesia, así no había dormido nada, ¿verdad? Y había veces que tenía el culto programado y me llamaban porque siempre trabajaba en mantenimiento de que en cualquier hora de la noche, en un beneficio de café, en cualquier hora de la noche tenía que irme y entonces se me estaba complicando y entonces más de una vez tomé la decisión de decir no voy a seguir más. Pero había algo dentro de mí que siempre me recordaba, porque hay una de las cosas diferentes cuando la persona dice, yo quiero hacer esto. Yo no lo quería hacer, pero si había algo que me impulsaba a hacerlo. Una de las cosas también, Mana Yarlín, siempre he amado las almas del Señor cuando me convertí a Cristo. Me encanta predicar la palabra, me encanta ayudar a la gente cuando la gente está en problemas de droga, de adulterio, de muchas fin de cosas. Entonces, y sabemos que esa persona está atada. Ahora, hay algo que el Señor nos llamó a nosotros. Como seres humanos sentimos un momento de tirar la toalla, de decir, ya no puedo más, pero hay algo interior dentro de nosotros que eso no nos deja a nosotros tirar la toalla. En ese tiempo, más de una vez llegué muy cansado a la iglesia y había veces, hermana Yarlín, porque cuando usted ve a un pastor y usted dice, mira, este es el pastor de la iglesia, pero hay momentos que el pastor viene cansado, viene angustiado y quizás no tiene ni el sermón para predicar, para llevar la palabra, ¿verdad? Entonces también no tiene ese día y pedirle al Señor que le dé fuerza y está pasando un momento difícil. Entonces en ese tiempo pues pasaban muchas cosas y yo le decía al Señor, ya no puedo más, pero siempre había algo. Me recordaba de una palabra cuando le dije al Señor cuando me convertí a Cristo. Yo era una persona que anduve mucho en el mundo, me convertí a los 12 años. Me estoy regresando a algo, pero quiero contarle esto a los 12 años de edad, 13 años, perdón, de edad. A los 15 años yo me aparté de Jesucristo y duré 7 años perdido en el mundo. Cuando yo regreso sediento, buscando del Señor. Me devuelvo buscando al Señor, que Dios cambie mi vida. Ya estaba con familia, con mi esposa, vivíamos en unión libre y yo quería buscar de Cristo. Cuando llego al Señor nos casamos, nos ordenamos. Pero una de las cosas que quiero decirles es que yo le dije al Señor, Señor, si tú me ayudas, yo te serviré, porque había que yo no podía servir. Yo tenía miedo de mí mismo. Escuchen bien lo que le voy a decir. El peor enemigo que nosotros tenemos es el mío personal, que me va a traicionar. Entonces yo no podía confiar de mí. De hecho, yo era muy bueno para bailar, me gustaba bailar, bailé muy bien. Entonces, y esa era una parte que era de mucha debilidad para mí. Patinaba mucho, iba a los salones de patines, bailaba, y entonces, pero me estaba metiendo en el alcohol y un montón de cosas. Cuando yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Si tú me ayudas, yo te serviré. Entonces, mientras yo estoy en el ministerio, y yo ya estoy
dentro del ministerio se vienen las luchas, las pruebas y un montón de cosas que ya la misión lo dejó ahí, el superintendente ya no volvió más, que ya quedé solo, que ya se me vinieron los problemas. Entonces, te hacía momento tirar la toalla y me recordaba esta palabra que le he dicho al Señor: si tú me ayudas, yo te serviré. Y esa ha sido una de las cosas, por eso yo le di un texto bíblico que siempre, hay muchos en la Biblia que son favoritos míos, pero siempre este texto marcado en mi vida ministerial, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 13. Entonces, para mí ha marcado mucho este texto, porque donde dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, ¿verdad? Extendiéndome hacia adelante. Entonces, en el momento que nosotros queremos tirar la toalla, sabemos que hay algo más adelante para nosotros, hay más bendición para nosotros. Si yo hubiera tirado la toalla, por ejemplo, yo me pregunto dónde hubiera estado. Las bendiciones que he visto no las hubiera visto. ¿Por qué? Porque por eso es que la gente no ve, porque Dios tiene algo para ellos y quizás están a punto de tener la bendición, y entonces cuando tiran la toalla, cuando se devuelve, y Dios quiere que nosotros perseveremos. Muchas veces estuvimos a punto de tirar la toalla. Vivimos nosotros aquí en Sabanilla de Alajuela, estamos a 10 minutos del centro de Alajuela, ¿verdad? Y Cinchona es 1 hora de mi casa a Sabanilla de Alajuela, y vamos a gustar 20 años de viajar por ese camino. O sea, 20 años viajando por ese camino. Yo me preguntaba, ¿cuál será el último día que yo ya no voy a viajar, que vengo para el culto corriendo, que los carros se atraviesan, que los camiones, que presa y un montón de cosas? No es lo mismo salir, que va a estar desestresado, voy a pasear. Siempre vamos para la iglesia. De hecho, esto no solo fue para mí, sino para toda la familia, para mis hijos, porque los hijos míos, ya los 2 mayores son profesionales, estudiaron en la universidad, pero cuando yo estaba en la escuela, prendía la lucecita que tiene el carro, el techo así en el carro, esa lucecita de noche, porque nosotros íbamos en la mañana y regresábamos en la noche, y ellos estudiaban la tarea, hacían la tarea dentro del carro para poder tener la tarea el lunes. O sea, fue tan duro para toda la familia. Entonces, eso lo hace a uno porque te pone a pensar, estaré haciendo lo incorrecto también, porque los hijos necesitan estudiar en la casa, poner la computadora. Ellos venían con su cuaderno en el asiento de atrás haciendo la tarea, porque ya venían muy tarde. Entonces, muchas cosas de esto nos quería hacer tirar la toalla. Pastor Darling, una pregunta. ¿Alguna vez hubo una persona que lo hizo como desconfiar, diciéndole que tal vez usted no funcionaba para el ministerio o que eso no era de Dios? Porque usted sabe que siempre hay personas ahí así que quieren achicopalarlo a uno, como decimos nosotros. Entonces, ¿hubo alguna persona que tal vez le dijo o no lo motivó a seguir adelante o algo así? Sí, mire, de esto tengo muchas anécdotas que contarles. Esto me trajo a recordarme la primera campaña que yo hice en Cinchona. Nadie había hecho una campaña ahí. Yo dije, vamos a organizar una campaña. Y entonces, una campaña evangelística, traemos un evangelista, un ministerio de alabanza. En ese tiempo, Sabana Redonda, Santidad Pentecostal, tenía un ministerio de alabanza extraordinario, ¿verdad? Y me traje un evangelista de Grecia. Y bueno, organizamos, pegamos volantes por todos lados. Y ya mi esposa estaba ya estaba embarazada de mi hija, que acaba de cumplir 18 años. Y era mi primer chiquita, teníamos 2 varones, mi primera niña, y trabajando fuerte, mi esposa y yo, nosotros pegando volantes, y alquilamos el salón comunal, y me dijeron los hermanos, pastor, aquí no sirve hacer campaña, nadie se convierte, ¿verdad? Nadie se convierte. Entonces, cuando
me dijeron eso. Yo siempre creí la palabra del Señor, porque si tú crees lo que la gente le va a decir, la gente va a traer palabras negativas, ¿verdad? Palabras negativas. Y ese día se dio la campaña y sucedieron dos cosas, que una de las primeras es que un hermano que supuestamente vio una visión, ¿verdad? Que él vio una visión y bueno, y mientras estaba la alabanza, y fue y me preguntó a mí qué significaba. ¡Wow! Y yo era un pastor joven y yo no hallaba si qué decirle, porque yo no hallaba ni qué decirle qué significaba, ¿verdad? Y me habló del pez, lo único que le dije que el pez significaba a Jesucristo, bueno, y entonces le preguntó al señor anterior, que había sido el pastor, y le dio una buena respuesta. Cuando en eso él me dijo que él no creía que en el ministerio mío, que todavía no estaba para ser un pastor todavía. Bueno, eso hizo sentir como que echarme para atrás, pero yo dije, Señor, si tú tienes un llamado hacia nosotros, tú me vas a respaldar. Se terminó la campaña, y cuando terminamos la campaña, mi esposa en la cocina haciendo ventas y embarazada y un montón de cosas. Entregamos todas las cosas como después de medianoche, y venimos nosotros para la escuela, llegar como a las 2 de la mañana, con gente. El carro era para 5 y parecía una buceta, venía un montón de gente, y llegar y que me dijeran, pastor, se lo dije, que nadie se convertía aquí. Entonces, ¿cómo queda? Yo lo único que le dije, yo sé que la palabra de Dios queda sembrada en los corazones de la gente, porque la gente sacaba la silla al corredor y escucharon la palabra del evangelista, la adoración estuvo muy bien, nadie se convirtió, ni una sola persona, ni nadie se reconcilió con Cristo, pero predicamos, que es lo que Dios nos había mandado a hacer. Entonces, pero quiero decirle esto cuando me dijo eso. Ahora, ¿por qué me sentí también tan mal esa época? Porque mi esposa se le vino la bebé por medio de tanto trabajo. Vamos a dejar a las personas así con esa incógnita de cómo se sintió el pastor Darling. Pero primero vamos a hacer la primera pausa, pastor Darling. Entonces vamos con No te quedes sin decirse. Bueno, y la carta del día de hoy es muy especial, así que si usted está por ahí, ponga mucha atención porque yo la voy a leer, porque es de alguien muy especial, y dice así: no me cansaré de darle gracias a Dios por darme la oportunidad de conocerte. Amo esa alegría que contagia cuando me hace reír, y ni hablar de tus ocurrencias, tus dichos. En realidad me encanta tu personalidad y un gran corazón dispuesto para servir en la obra de Dios. Con decirte te amo, lo hago porque cada vez que te siento cerca y escucho tu voz es como una caricia al alma, como la suave brisa que acaricia a las hojas de los árboles, porque contigo el tiempo no se siente, y lo más importante, se disfruta cada segundo. Desde el principio de nuestra relación la hemos puesto en las manos de Dios y seguiremos construyendo en los pasos de Él. Te amo con todo mi sinceridad, cachetes. Para Yerlin Acuña, de cachetes, o sea, de Pedrín. Bueno, Yerlin, ahí está la carta para usted, así que espero que la haya disfrutado, ya que Yerlin hoy está de cumpleaños también, así que muchísimas felicidades para ella, que Dios la bendiga muchísimo y que cumpla muchos años más. Okay. Pastor Darling, retomando, ¿cómo se sintió? Cuéntenos. En esa época de que hicimos la campaña, pues me sentí bastante mal, porque ya mi esposa el día siguiente me dijo que se sentía muy mal. La bebé no tenía su tiempo todavía, tenía apenas, iba a estar los 8 meses, y yo me fui a trabajar, ¿verdad? Salí en la mañana, su cara estaba muy triste. Yo creí
cuando llegara a mi casa, encontrarla ahí en mi casa. Y llegó una llamada, en ese tiempo no habíamos la facilidad de los celulares. Llamaron a un teléfono administrado a la empresa, que mi esposa estaba en el hospital. Yo dije, seguro se sintió mal, y me dijeron, no, tranquilo, porque la bebé está bien. Mi hija nació a los 8 meses, tuvimos que tener la incubadora, cambiarla, era chiquitita, casi se nos muere, de todo eso. Entonces yo lloraba, yo decía solo, Señor, tú sabes, me hacía el fuerte cuando la gente me había dicho esto. Yo dije, Señor, no sé si es que yo tomé esta decisión, pero fue tú el que me hablaste. Yo estoy completamente seguro, yo nunca hubiera tomado esta decisión de decir voy a agarrar un ministerio. No. Dios me mandó a esto. Completamente estoy seguro, y mi esposa también, inseguro de mí mismo, porque a veces en ese tiempo nadie cree en uno, ni aún hasta ni uno mismo. Pero si había una palabra que Dios me había llamado, y mi esposa tuvo la bebé en el hospital, varios días internada. En el mismo día le agarró a Gisela, mi esposa, a la bebé también. Unos días mis hijos estaban pequeñitos, tenía que trabajar, tenía que pastorear. El pastor mío, que se llama José Brenes Sumaña, está en la Tigre de San Carlos, y ya él está casi en coma, está muy mayor. Él me decía, pastor, si quiere, se viene hasta él le servía, le ayudaba mucho en su iglesia, pero si usted siente que no puede, regrésese. Pero yo dije, tenemos que pararnos firmes, seguir, y continuamos ahí. Y esa semilla la palabra que se llevó fue la gente que comenzó a llegar a la iglesia que había. Luego nos contaban, yo me recuerdo cuando hicieron una campaña, qué bonito estuvo esto, oiga, qué la alabanza, nunca había tenido esto en el pueblo. Y bueno, y comenzamos a llenarnos de visión. Yo le comencé a pedir al Señor que nos diera un terreno. Teníamos un lote que era de la iglesia, era una peña, bueno, para decirlo en idioma correcto, un guindo, una ladera, era muy quebrado. Ahí teníamos el templo, queríamos comprar. Y Cinchona Viejo era muy quebrado. La parte plana era la plaza de fútbol, ¿verdad? Era un poquito, pero todo era muy quebrado. Y comenzamos a orar a Dios también para que el pueblo creciera, porque era muy pequeño, ¿verdad? Era muy pequeño. Y cuando vimos que el ICE comenzó a meter postes de luz y todo, y se iba a hacer, ya estaban haciendo más lotes y todo, muy encariñados con la iglesia. Y luego tomé la decisión de irme para Cinchona a vivir, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, aquí la iglesia no tiene dinero, yo voy a ver cómo hago para comprarnos un lote. Y estábamos en negociaciones de lote para irnos a vivir cuando se nos vino ya el terremoto. Pero fuimos varias veces muy bendecidos, pero muchas veces con ganas de tirar la toalla, muchas veces escuchar desprecios, ¿verdad? Y con esto quiero cerrar un poquito esta pregunta también. Se me vino, por eso le dije, yo tengo varias anécdotas. Me invitaron a una reunión pastoral en Pilas de Alajuela, que está aquí cerca de Alajuela. Ahí había en un restaurante muy bueno, ahí estaba yo, y vieras que yo tenía un problema desde mi niñez, porque era muy tímido. Primero, era muy tímido, sentía yo como que no me gustaba hablar en público. Uno de los libros que yo, lástima, no tengo mi biblioteca, pero ahí tengo un libro que se llama Así que tú te llamas ser un hombre. Ese libro se identificó mucho conmigo, pero hablando de un hombre de Dios, ¿verdad? Y llegué a ese restaurante, y había un pastor, también me decepcionó, y me dijo, hermano, ¿dónde es pastor usted? Le dije, en Cinchona. Y me dijo, de verdad. ¿Y cuántos años tiene de ministerio? Y yo le dije, no, apenas tengo 2 años, ¿verdad? Y me faltaba un poquito para los 2 años. Me dijo, no, hermano, todavía a usted le falta mucho para pastor.
un pastor, para que sea pastor, tiene que tener, la prueba son 5 años. Yo no contesté nada, me sentí muy mal. Yo le preguntaba al Señor que si era real esto. Me incomodaba que los hermanos me dijeran pastor. Escuche bien, yo les prefería que me dijeran Darling, que no me dijeran pastor, ¿verdad? Ahora si yo siento que me dicen Darling, yo siento que yo no soy el pastor de ellos. Que lo están regañando. Entonces, cuando él me dijo esto, pues yo me sentí bastante mal. Gracias al Señor que hace poco, lo veí y me preguntó, hermano, ¿sigue pastoreando? ¿Dónde está? Le digo, en Cinchona, pero ya no son 2 años, vamos a estar 20 años, ¿verdad? Entonces creo que ya la prueba, pues superada. Gracias al Señor, sí. Ok, Pastor Darling. Y resulta que viene en el 2009 el famoso terremoto de Cinchona. Y fue el momento en el que marcó su vida, ¿verdad? Cuéntenos cómo fue ese acontecimiento. Bueno, hermana Yarlín, ese tiempo fue bastante duro, pero no quebrantarme, ¿verdad? Casi cuando cuento esto, me quebranto mucho porque fue un tiempo de dolor, lo llamo yo así, un tiempo de prueba, un tiempo de lucha y un tiempo de oportunidades, porque lo tenemos que ver cuando las luchas vienen y las pruebas, hay una oportunidad para nosotros, porque nosotros necesitamos pasar esa prueba para que llegue la oportunidad de la bendición. Yo le dije a usted que nosotros estábamos a punto de irnos a vivir allá. Ya nosotros nos quedábamos a dormir, ahí era un cuartito, una casita pastoral, y nos quedábamos a dormir ahí. Y nosotros nos quedamos la noche, nos veníamos, porque nos íbamos sábado y nos veníamos domingo. El 9 de enero, el 8 de enero del 2009, se vino un terremoto a la 1 de la tarde. Yo estaba trabajando, ¿verdad? Estaba trabajando y fue ese temblor fuerte que todos lo pudimos sentir, pero el epicentro era en Cinchona. Lo que menos nosotros creíamos que era ahí, ¿verdad? Cuando comenzó el terremoto, nosotros, yo llamé a mi casa a ver cómo estábamos y me vine a ver. En mi casa se quebraron todas las cosas, vivimos aquí en Sabanilla de la Abuela, pero un televisor cayó al piso, pero él siguió dando imagen y comenzaron ya a presentar imágenes que era en Cinchona. Llamamos a los hermanos y nadie contestaba. Nadie contestaba. Como a las 6 de la tarde, un hermano, siempre le decimos el hermano Miguelito, ¿verdad? Pero no hermano Miguelito aquel que canta, ¿verdad? Y nosotros le decimos hermano Miguelito. Él me llamó y me dijo, pastor, todos aquí no tenemos casa, han muerto muchos hermanos, ¿verdad? De la iglesia. En eso comenzó a decirnos los hermanos que habían muerto, que los había visto, que quedaron enterrados. Y él me dijo, lo dejo, porque aquí la gente se está muriendo de sed, la gente se está muriendo, todos estamos en la plaza. Y yo tengo una rayita en el celular y ya se me va a descargar. Por supuesto que no había luz, el teléfono se le descargó y no pudimos hablar más. Nosotros desde ese momento comenzó aquello en nosotros, la pesadilla tan dura. Ya estaba yo en mi casa, en la tarde deseaba irnos, miramos los helicópteros pasar, los helicópteros dando vueltas para sacar a la gente, las noticias, y bueno, y comenzaron a darnos cuenta ya los hermanos, guitarrista muy bueno de la iglesia. Después de eso él era el líder de los jóvenes de nuestra iglesia. Pastor Darling, una pregunta, ¿como sí, cuántos hermanos fallecieron en ese momento? De nuestra iglesia fallecieron 5 personas adultos y 3 niños. Fueron 8 personas los que fallecieron. Entre ellos estaba un muchacho, como le decía, que fue guitarrista, era líder de los jóvenes de nuestra iglesia, ¿verdad?
La esposa de él la tenía, los había casado yo 2 años más o menos, tenían de casado, tenían una niña que él quedó aterrado y ella estaba en la toma de agua, está en la represa, se vino la represa y hasta los momentos a ella no se ha encontrado ningún resto de ella, donde quedó atrapada de palos y arena de las aguas que bajaron de la montaña. Y después una hermana con sus 2 niñas, la casa se hundió totalmente, que quedó atrapada la casa llena de tierra. Después que la sacaron, ella tenía sus 2 niñas abrazadas y ahí estaban con sus 2 niñas, después una hermana, una señora también. Entonces fue muy impresionante para nosotros, porque en la casa todos llorábamos. En 30 segundos sabía que el Señor nos había dado un ministerio, en 30 segundos lo habíamos perdido. Saber que por supuesto que al que le ha costado es a Jesucristo. Él fue el que derramó la sangre en la cruz del Calvario, todo le costamos a Él, pero Dios nos envía a nosotros. Hemos trabajado demasiado, bastante, para que ver la obra del Señor y ver que se había acabado, que los hermanos estaban muertos, que los hermanos no tenían trabajo, que los hermanos no tenían casa, que los hermanos que quedaban no tenían nada de lo que de sus pertenencias. Entonces comenzamos a llorar, mis hijos lloraban, mi esposa lloraba, yo quería ser el hombre fuerte y un día no soporté, me metí al baño y Dios sabe que yo lloraba y casi le gritaba al Señor: Señor, haz algo en nosotros, porque no entiendo. Ahora, el Centro Cristiano nos había independizado a nosotros ese mismo año. Ese mismo año nos independizó a nosotros por una situación de la misión y nos dio cédula jurídica a todas las iglesias. De ese momento pasamos a ser iglesias independientes. Ahora, todos esos pastores de nuestra misión, que yo estaba con ellos reunidos, solo uno me pudo llamar. Nadie nos llamaba, nadie preguntaba nada, como que no estaba pasando nada. Estoy hablando de la misión de nosotros. Pastores amigos de otras misiones nos llamaban, nos daban palabra, pero estábamos totalmente despedazados de dolor. Nuestro corazón había rasgado, de dolor, de tristeza, de angustia, y saber que no podíamos ir, ¿verdad? No podíamos ir a verlos. No daban permiso de pasar, había que esperar el domingo para irlos a ver. Ya los habían sacado a San Miguel y todo eso, y comenzar a irme para allá, que comenzaban a sacar los cuerpos. Y el periodismo me preguntaba: ¿usted es el pastor de la iglesia? Yo le decía sí. Entonces la familia no dejaban que los reconocieran, porque estábamos hablando de cuerpos enterrados de 3 días, estaban ya en descomposición, y yo tenía que entonces unos containers, ellos se los llevaban allá en San Miguel, unos containers a morgues ahí provisional, y irlos a reconocer, irlos a verlos yo ahí y decir: sí, esta es la hermana fulana, este es el hermano, y darles su sepultura, llevarlos a enterrar al cementerio y pasar toda esa semana en eso. Y entonces yo comencé a sentirme que yo ya no podía dormir, que me comencé a sentir mal. En eso, pues, un pastor amigo me dijo que era necesario que fuera de un psicólogo para que me ayudara, y yo dije: bueno, si usted tiene problemas, no se le nota, pero tiene problemas. Estaba psicoseado, o no quería como un momento saber nada del ministerio, no quería en un momento. Había muchas dudas, muchas preguntas para el Señor, la palabra que había recibido, y sabía que como que en ese momento se había acabado. Además de eso, hermana Yarlín, de muchas personas creen, porque cuando usted ve que le está pasando algo, a usted le está pasando algo, dice: bueno, ya esta no va a continuar, ya esta no va a seguir. Entonces nos preguntaban a nosotros: ¿qué van a hacer con las sillas? ¿Qué van a hacer con las sillas que ustedes esperaron? Porque perdimos todo. Las sillas las van a vender, ustedes tienen un bajo, van a vender el bajo, van a vender la guitarra. Y yo no sabía ni qué era la respuesta correcta,
Lo único que sí sabía era decirle que estas sillas eran de la iglesia del Señor. El bajo y la guitarra y batería y todos los instrumentos eran de la iglesia del Señor. Yo era un administrador de eso, pero no sabía qué es lo que Dios quería después de esto. Entonces lo que hicimos fue recoger todo, guardarlos en una casa, en una finca, ahí guardarlos todos en una bodega, no entregárselos a nadie hasta esperar la voz del Señor, que nos dijera el Señor qué había que hacer. En ese momento, el pastor de Barra Blanca, el pastor Manuel Chinchilla, un gran amigo mío, él se fue de la zona y se fue para Río Segundo, a la abuela, porque él era de ahí, y me llamó y me dijo: pastor, ¿qué pensó usted? ¿Va a ir continuando? Ya eso se acabó. Y yo le dije: hermano, es que yo no sé nada, lo único que sé es que Dios me mandó a ese lugar, pero yo quiero dar punto terminado hasta que Él me diga. Lloraba, sabía que no había posibilidades, no había nada de esto, y seguimos continuando. Nosotros viajamos de aquí, de Sabanilla de la Abuela, hacia Naranjo, de Naranjo a Salcero, de Salcero a Ciudad Quesada, de Ciudad Quesada a Guasaca, Guasaca a Venecia, y ahí los tenían los hermanos en un albergue en Río Cuarto, en la escuela Río Cuarto. Ahí va a ver los hermanos que estaban unos todos quebrados, hermanos, otros en sillas de ruedas, y no me dejaban entrar. El carnet pastoral se me había vencido, que era de centro cristiano, ya tenía vencimiento, no tenía carnet pastoral. Me pedían el carnet pastoral y dice: no, está vencido. No tenía quien pedírselo, no tenía, teníamos una junta directiva, estábamos empezando, no teníamos el conocimiento cómo hacer algo. Un pastor amigo mío, que ojalá pudiera ver este programa, que los saludo, el pastor Ricardo Mejía, un gran hombre que lo aprecio mucho, me prestó la iglesia en Santa Rita, o el templo en Santa Rita, y el bus, y ahí sacaban los hermanos y nos reuníamos, el grupo que habíamos quedado, y ahí seguimos. Luego yo vi que tenía que sacar a los hermanos de ahí, tenía que hacer algo, porque ya estaban sucediendo, teníamos jovencitas, jóvenes, y ya las cosas, el enemigo se estaba infiltrando por esa parte ahí. Me metí a un supermercado a buscar comprar algo, pero lo que yo buscaba era un local. Me dijeron que en Venecia San Carlos es la parte más cara que hay para alquilar un local. El dueño del supermercado me dijo: señor, ¿usted ocupa algo? Y yo le dije: sí, yo lo que ocupo es que yo necesito un lugar. Y yo le conté que yo era el pastor de la iglesia de Cinchona, y él me dijo: yo soy cristiano. Y en eso me dijo: hay un local que se llama, es un rancho, pero alquilan para matrimonio, es muy fino, muy caro, y el señor no es cristiano, pero él ama a los cristianos, y es muy caro. Le dije: ¿cuánto es lo caro? Y yo fui ahí, este hombre me abrió las puertas, ahí estuve 6 meses en la iglesia, ahí tuvimos campañas, tuvimos actividades, mis hijos eran los que, gracias al Señor, mi hijo Jonathan es un tecladista, el otro baterista y un bajista. Entonces ya seguimos con la iglesia, alquilamos ese local, tuvimos 6 meses. Después de esos 6 meses, la empresa El Ángel decide abrir puertas y volver a empezar a levantar la fábrica para seguir trabajando. Entonces la gente decide irse para Cariblanco y Cinchona, toda esa parte donde se hizo la nueva Cinchona. Todavía no estaba el pueblo de la nueva Cinchona ahí. Cuando ellos se vienen para acá, entonces yo me voy a Cariblanco y alquilamos un salón, pero el salón lo alquilábamos, eran las horas de culto nada más, las horas de servicio, las horas de reuniones, eran las que nosotros teníamos que cumplir las 2 horas o 3 horas, porque ya había un equipo de fútbol sala o fútbol salón, listos en la puerta ya, tirando la bola, y nosotros recogiendo la silla, recogiendo todo. Era desesperante. Pero quiero contarle algo de este testimonio impresionante, que yo creo que una de las cosas que a Dios le agrada es cuando usted y yo no desmayamos, cuando tenemos una palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Un día estamos a punto de empezar el culto cuando llegó la Junta de Desarrollo de Ujarrás, es el Salón de Ujarrás. Ahí tenemos 3 comunidades: Ujarrás, Cariblanco y Nueva Cinchona. Entonces ahí Cariblanco tiene su salón y Ujarrás también. Entonces cuando no me alquilaron el
Gary Blanco, entonces yo alquilaba el de Ujarrás. Y el de Ujarrás, estamos ahí cuando llegó la Junta de Desarrollo, nos dijo, mire, hay un malentendido, a ustedes hoy no se les alquilaba el salón, porque el salón se alquiló para un evento que hay, para un baile, clase de baile para ancianos, y ya vienen los instrumentos y todo. Y les digo, no dan que nosotros, no dan chance de nosotros terminar el culto, no, ustedes tienen que desalojarse. Y dijo uno ahí, váyanse ahí al Cincinnati, ahí están. Y dijeron que no, nos cerraron las puertas totalmente. En ese momento pensar qué hacer, porque era la cabeza, la gente todas estaban sentados, la iglesia ya venía creciendo otra vez. Y yo pararme frente al púlpito y decirle a los hermanos, no vamos a hacer el culto aquí, pero el culto siempre lo vamos a tener. Le dije a los muchachos de la alabanza, hermanos, guarden los instrumentos eléctricos y vamos a hacer el culto. Allá hay un potrero donde dice que se va a hacer la nueva Cinchona. En ese momento agarramos todos a caminar, los muchachos con guitarra acústica. Dice que me cuenta la gente que para el pueblo fue impresionante ver la cantidad de personas caminando, yo adelante y todo el mundo atrás, y llegamos y apartamos el zacate con los pies, bajarlo con los pies para poder, y tuvimos un culto glorioso donde había un sol impresionante, que es más, el sol está frío, la gente me tapaba con la sombrilla cuando estaba predicando, el sudor salía por todos lados, ahí no había una corbata, por eso una corbata, ahí lo que había era que, óigame bien, pero salía palabra de bendición, de ese amor a la obra del Señor, los hermanos lleno de gozo, la gente seguía ofrendando, la gente seguía llamando, la gente seguía dando. Entonces yo comencé a darme cuenta, y mi esposa y mi familia, que Dios estaba en el asunto, que la obra de Dios estaba creciendo. Además de eso, hermana Yarlín, mientras este terremoto, este pastor que le digo, José Aurelio Umaña, que fue mi pastor por muchos años de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, él habló con el superintendente de Ciudad Quesada, y me ofrecían una iglesia en Florencia de San Carlos, con casa pastoral, con un templo construido, con hermanos en la iglesia, y yo no quise ir. Yo le dije que tal vez en otra ocasión, pero yo quería dejar terminado la palabra que Dios me había dado en un tiempo que yo me despertaba pegando brincos, asustado, que Dios me estaba llamando al ministerio. Era muy práctico para mí decir, bueno, vamos a irnos para allá, tenemos casa pastoral, tenemos una iglesia que tiene finanzas, y dejar yo votado. No se podía, porque había una palabra que Dios había depositado. Además de eso, había otra de las cosas que nosotros podíamos hacer, era venirnos para nuestra casa, volvernos a congregar a la iglesia que estábamos. Pero Dios ha sido fiel desde ese tiempo que nosotros estuvimos ahí en Ujarrás, Gary Blanco, y ese día que nos reunimos en ese potrero, Dios marcó la historia, porque Dios ve la fidelidad. Y de ese momento, ese día le digo a los hermanos, nosotros tenemos que comprar un lote, tenemos que comprar un terreno, el cual le ha dicho muchos pastores, y he salido a predicar la palabra del Señor, que la obra no es de nosotros, la obra es del Señor, y Dios va a acomodarla. Con lo que pasa es que Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a creer una palabra, hombres dispuestos. Si usted se da cuenta que la Biblia, cuando Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, ¿cómo lo voy a hacer? Y Moisés, óigame bien, no tenía la capacidad, era tartamudo, no podía ni hablar, tenía temor, un montón de cosas, y le dijo, vaya, porque yo iré contigo. Y Moisés dice en la palabra, en el libro de Éxodo, dice que Moisés dijo, si tu presencia no es conmigo, yo de aquí no me muevo. Yo quiero, una de las cosas, decirle que si la presencia está de Dios con nosotros y nos ha dado una palabra, échele para adelante, porque el Señor cumplirá sus promesas que Dios tiene con nosotros. De ahí nosotros comenzamos. De ahí nosotros empezamos a pensar a comprar un terreno. La gente decía, aquí que hay un lote para construir un templo, aquí no hay. Y yo terminamos el culto con mi familia, nos metíamos por caminos, por callejones, preguntando, y nos vendían un lote como para una casa.
Aquí hay un testimonio muy impresionante de hermana Yadalín, cómo Dios se mueve y nos da un lote. Cuando nosotros llego y voy a ver un terreno, ese terreno valía mucho dinero. Y yo tenía una semana para pagarlo. En ese tiempo estoy hablándole que valía como 25 millones, ¿verdad? 25 millones de colones. No son mucho dinero, pero en ese tiempo 25 millones de colones era mucha plata. Y entonces el hombre me dijo, le doy una semana. Y nosotros no teníamos $1 millón, no lo teníamos en la caja. Y había comprado un lote en 25 millones de colones. Yo le dije, bueno, en una semana le estoy avisando. Esa semana yo no podía tener paz. Yo estaba intranquilo. Yo llegaba a mi casa, me tomaba un café y me iba para mi cuarto de descansar. Tenía una pantallita ahí, según yo, para ver televisión, pero la pantalla estaba apagada. Yo estaba acostado, mi esposa abría la puerta y tenía la luz apagada y los ojos pelados. O sea, mis ojos estaban abiertos. Y ahí comencé a enfermarme que casi me daba un infarto, de preocupaciones, de tanta cosa, porque yo contaba los días y ya se me acercaba el día de comprar el terreno. El Señor que me dio un plan de ese terreno, y ese terreno no estaba a nombre de él, estaba a nombre de otro señor. Cuando yo le dije a una hermana de la iglesia, consígame el número, yo quiero el número de teléfono de este señor que se llama Joel Álvarez Rojas. Este señor Joel Álvarez Rojas era el número del plano. Y el que me lo vendía el otro señor, pues yo se lo había comprado, pero no había podido haber hecho el traspaso. Don Joel lo llamé y decirle que me ayudara con la colindancia con las otras propiedades. Pero yo lo que quería era que Dios hiciera algo. Y tenía mucho temor que este señor me hablara mal, yo ya vendí eso, no me interesa. Y este señor me atendió. Dios usó a este hombre de manera extraordinaria. Este señor me dijo, usted es el pastor de la iglesia, vieras que yo le hubiera vendido a usted un terreno, él no le está ayudando. Hagamos una cosa, venga, yo le voy a vender un lote. Él me ofreció vender un lote muy pequeño. Yo le dije, no, nosotros queremos un lote aproximadamente 1000 metros, ¿verdad? 1000 metros para construir un templo, tener campo un poquito para parqueo y unas aulas de escuela dominical. Él me dijo, no puedo. Él se fue para Heredia porque vivía en Heredia. Dice este señor que él no pudo dormir toda la noche. Dios lo comenzó a inquietar. Dijo, él no pudo dormir y se levantó en la madrugada y él dijo, yo voy a vender los 1000 metros que me dijo este pastor. Y comenzó a hacer una carta. Y esa carta, muchas copias las tiene el apóstol Jorge Fernández, que es mi mentor, el apóstol Jorge Fernández, y el pastor Daniel, que es el supervisor nacional del Centro Misionero. Y él comenzó a hacer una carta diciendo, yo, Joel Álvarez Rojas, le vendo un lote al pastor Darwin Cerro, aproximadamente de 1000 metros, ¿verdad? Y dejó en blanco, dice, lo que costaba. Él me llama el otro día y me dice, pastor, vamos a ver el lote. Y yo le dije, no, el domingo pasado estuvimos, es que le tengo una sorpresa. Wow. Las sorpresas a quien no nos llaman la atención. Yo dije, bueno, vamos a ver cuál es la sorpresa. Yo le dije, adelante, un poquito esa sorpresa. Y me dijo, la sorpresa es que le voy a vender los 1000 metros. Y la otra es que ustedes le van a poner el precio a ese terreno. Imagínense. Wow. Entonces me fui y fuimos a ver el lote. Y ya él nos vendió los 1000 metros de ese terreno. Cuando yo le dije a él, ¿cómo? Es muy difícil poner el precio de algo que no es mío. Sientes uno como que la persona va a pensar que nosotros nos estamos aprovechando de la situación, pero nosotros no teníamos dinero. Las hermanas estaban haciendo tamales, por cierto, ese día para vender. Nos prestaron el redondel de toro ahí en Jarrás, porque tiene una buena cocina, porque nosotros no teníamos cocina, no teníamos templo, ni un fogón, no teníamos nada. Lo único que teníamos era los hermanos dispuestos a trabajar, nosotros y una palabra de Dios que hemos creído en él. Y comenzaron a hacer tamales ese día.
Y entonces, don Joel, me fui yo con los hermanos ahí y yo me fui debajo de un palo y yo le dije a los dos hermanos que andaban conmigo, pónganle ustedes el precio y yo voy a poner el precio, a ver si coincide. Cuando yo me junté con los dos hermanos al centro del lote, los hermanos gozaban, se reían y no tenían nada. Yo en mi mente sí tenía. Este señor se vino un poco de agua, porque había llovido mucho, y se metió dentro de la propiedad, que es una casa que él estaba construyendo ahí, para no mojarse. Y él me dijo, don Darling, ¿cuál es el precio que usted le puso? Y le dije, voy a buscar a mi hijo, porque el culto ya había terminado. Mi hijo Jonathan es contador, y entonces para que me sacara números, pero no había nada que sacar números, yo no hallaba cómo decirle. Y él me dijo esta palabra, don Darling, yo no soy brujo, me dijo así, yo no soy brujo, pero yo sé que usted ya le puso precio. Wow, yo le había puesto precio, mi pelo se me escalofrió todo, y yo le dije, sí es cierto. Él sacó de un bolsito, algunos le dicen cangura, un bolso pequeñito, ahí sacó un sobre. El sobre que hizo él en la madrugada, ese sobre. Entonces el sobre decía, yo le vendo el lote para cortar un cerro, aproximadamente 1000 metros, ellos le ponen precio y yo acepto. Y luego decía más abajo, del precio que yo le ponga, yo cobraré el 50%. Nosotros le pusimos un precio de la mitad de lo que valía, pero como él cobraba el 50%, nos costó un cuarto de lo que valía la propiedad. Ese día, con los tamales que hicieron las hermanas y con lo que nosotros teníamos, pagamos el lote ese mismo día. Ese mismo día teníamos 1000 metros para construir un templo. Teníamos que preparar el terreno, un montón de cosas, no teníamos nada, nos quedamos sin ni un solo peso. Yo tengo un gran amigo que se llama Efraín Durán, un pastor en Puerto Rico, un gran amigo, y él me dijo, cuando usted tenga un problema, pastor, me llama. Él tiene una super iglesia, ya es un gran hombre de Dios, que ha ayudado mucho a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, a lugares en tiempos de huracanes y todo eso. Cuando el terremoto lo conocí. Y él me dijo, cuando tenga problemas, me llama. Yo lo llamé, tenía mucho temor de llamarlo, yo lo llamé para en qué podía ayudarnos, y me dijo, yo no tengo viajes para Costa Rica. Cuando nosotros compramos el lote, él vino a ver y él me dijo, es necesario que usted se meta en este lote, tome posición inmediato, con una carpa, con latas de zinc, lo que sea, pero usted se mete aquí. Y entonces, desde ahí nosotros nos metimos en ese terreno, construimos un galerón de 8 metros de ancho por 18 de largo. Ahí tuvimos aproximadamente 5 años en ese lote, lleno de dolor, trabajando con la iglesia, y la iglesia crecía cada día, se multiplicaba, la obra de Dios avanzaba. En ese tiempo nos conocimos con nuestro apóstol Jorge Fernández, pedimos cobertura a nuestro apóstol Jorge Fernández, y después yo quería un lote que estaba a la par y se lo pedí al Señor. Y después, a los 5 años después, compramos ese lote, ese otro que tenemos ahí, y ahí tomamos la decisión a empezar a construir un nuevo templo. Desde ahí, pastor Darling, perdón que lo interrumpa, y desde ahí fue el comienzo, y desde ahí es donde están ahorita, ¿verdad? Sí, ahí es donde estamos nosotros ahorita. De ahí fue el comienzo. La gente, aquellos que nos habían dicho, las iglesias que habían pensado, y no culparlos, porque tampoco nos vamos a culpar y decir que ellos pensaron ya, porque no había nada. Ellos sabían que no había nada, que no existía nada. Entonces los que nos habían dicho que le vendiéramos las sillas, que le vendiéramos los instrumentos, ellos estaban viendo el resultado de una palabra, no el resultado de algo interno. Por supuesto, nosotros ponemos el esfuerzo con la ayuda del Señor, pero estamos viendo el resultado de una palabra. Y ahí seguimos creciendo, seguimos trabajando por esa comunidad, gracias al Señor, porque ahora, hermana, hay algo también, hermana Yerlin, que no le he mencionado. En Nueva Cinchona
fue dado se hizo por el pueblo de Costa Rica, el gobierno, y a nosotros nos tenían engañados con los planos que teníamos en Villa Cinchona, que nosotros nos iban a dar la propiedad, y nos hacían dibujar cómo iba a ser nuestro templo, que nosotros nos íbamos a dar, nos iban a dar esa propiedad. Cuando la última reunión, tuve una reunión con el pueblo, con el pueblo de Cari Blanco, Cinchona, y la comisión de emergencia, el sacerdote de ahí de la comunidad, o sea, San Miguel, porque es el mismo de San Miguel de Sarapiquí, hasta la Nueva Cinchona. Y tuve una reunión y me invitaron a estar en esa reunión. El sacerdote, él dijo esta palabra: yo no quiero que se haga un templo católico en la Nueva Cinchona, porque aquí en Ujarrás hay uno, aquí en Cari Blanco hay otro. Yo no voy a cruzar de una comunidad a otra tan pegada, que sea una sola comunidad. Ellos se basaron en eso, y nosotros nos congregamos en las asambleas de Dios. Estaba ahí, nunca les expliqué cómo trabajaba la misión cristiana, y no me hicieron ya los papeles, pero yo me di cuenta que ya no nos iban a dar nada. Ese día yo me vine para la casa por un momento de lloro, que para llegar a la catarata de La Paz, ver el agua caer, el chorro de agua bajar, y yo parar ahí, comenzar a ver la catarata, y la gente viéndome que las lágrimas de mi cara salían, lloraban de desconsuelo, deseaba meterme en un lugar y llorar a gusto, porque yo estaba muy ilusionado. Porque ¿sabe qué? Porque nosotros no podemos depender del gobierno, no podemos depender, tenemos que aprender a depender del Señor. El Señor quería darnos una lección a nosotros, y entonces ahí fue cuando el Señor nos da este terreno. Luego compramos el otro, y los hermanos decían: pastor, pero aquí le tenemos ya tenemos un poco levantado, el piso está chorreado. Yo les dije: yo quiero hacer un templo nuevo, y yo quiero hacer un templo nuevo. Ahí puede entrar el que no conozca de nuestra iglesia, puede entrar a la página de nuestra iglesia o al Facebook, Iglesia CM Cinchona. Ahí va a ver todo lo que nosotros, desde que hemos trabajado, pongo una varilla en un potrero ahí, dije: aquí será nuestro nuevo templo. No había dinero para pagar ese lote todavía, estábamos empezando a pagarlo. Comenzamos a levantar un templo ahí, lo queríamos con puertas de lujo, con ventanales de vidrios, con buen porcelanato y un montón de cosas, lujos que lo querían. Y Dios comenzó a darnos. Comenzamos a trabajar. No le digo que luchamos, trabajamos fuerte. Fue un momento de cansancio de tanto de nosotros, de mi familia, porque ya mis muchachos están grandes. Ahí nos agarró 1 de la mañana, porque ya estábamos alistándonos para una inauguración que lo inauguramos este año 2020, el 15 de diciembre del 2020 lo inauguramos. Fue una gran bendición. Un templo que hicimos de 11 metros de ancho por 20 de largo, un templo bastante hermoso, donde podemos acomodar. No sabíamos que si iba a venir una pandemia, que íbamos a tener a la familia de 1,80 m a otro, y podemos acomodar aproximadamente 80, 90 personas en ese templo con el distanciamiento. Entonces ha sido una gran bendición. Dios nos ha bendecido, nos ha premiado, pasamos tanto, luchamos. La verdad que el Señor es fiel con nosotros, el Señor nos ha bendecido, y cada día vemos el ministerio, como Dios nos ha respaldado, a mi esposa y a mí, a los hijos, ¿verdad? Ya tenemos 3 muchachos que ya son mayores de edad, y tenemos una niña de 7 años que también ya está trabajando en arte, también ahí con de danza, y ha sido una gran bendición. Así que, y quiero también, hoy estoy lleno de gozo, porque hoy me estoy convirtiendo en otra etapa en la vida, porque hoy paso a ser abuelo. Hoy nació mi primera nieta, Wow. Y entonces sabemos que ahí en nuestra generación, ahora yo les digo a los hermanos, hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Yo no, volviendo al texto, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 13, ¿verdad? No pretendo, oígame, dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás
sino me extiendo hacia adelante. Yo sigo hacia adelante lo que el Señor nos va a dar. Un día el Señor me dio una palabra y yo decía, ¿cómo será esto? El Señor me dijo que iba a ser pastor de pastores. Después que yo tenía miedo de pastorear, a los años, al poquito tiempo, levantamos una obra en el Hospital de San Carlos. Tuvimos la obra que ahí está todavía, en Santa Rosa de Cocosol. Luego Dios nos levanta como presbítero de la zona de la escuela, en el cual vemos varios pastores y trabajamos con ellos. Y entonces, bueno, Dios ha nos dado gracia y su misericordia ha estado con nosotros, no por lo que seamos, sino por la disposición que tengamos a Él, porque nosotros amamos al Señor y creemos una palabra. Todos tenemos un momento de tirar la toalla, todos tenemos un momento de desánimo, pero es una cosa digo, sigamos adelante, como dice aquí el apóstol Pablo, al premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un día el Señor nos va a premiar y nos va a seguir premiando. Ahora, no un día, porque el Señor nos va dando premios. Todo esto que nosotros vemos es bendición. Yo cuando veo ahí, yo le dije a los hermanos, yo tuve... y todo nos pasó durante 6 meses predicándole a la silla. No había nadie predicándole a esa silla. Y el templo lo más bonito, pero yo ocupo el templo con la gente. Porque yo le decía a los hermanos, ¿de qué me sirve un templo bonito si no los tengo a ustedes? ¿De qué me sirve yo mi casa bonita si no lo tengo a mi familia? Porque yo amo la iglesia, yo amo la obra del Señor, yo amo las almas. Y cuando yo estoy con los hermanos, estoy fascinado, estoy en el lugar que Dios me ha puesto y me lleno de gozo de que nosotros para este año tenemos unos proyectos a seguir para la gloria del Señor. Así que para nosotros ha sido una gran bendición. Ahora, todo esto que nosotros vivimos, este terremoto, el dolor que pasó, hermanos, donde estábamos, ahora estamos mucho mejor. Ya los hermanos están con el Señor. Hemos pasado muchas cosas. Un día me dijo un hermano, pastor, usted se cuenta cosas tristes, porque le conté cuando falleció el copastor de nuestra iglesia, ¿verdad? Que fue bastante duro para nosotros, un hombre que me lo gané para Cristo, lo discipulé, lo bauticé y falleció, un hombre joven, bueno, y le comentaba esa historia, me dijo, usted cuenta muchas cosas tristes, pero tengo muchas cosas alegres para contarle, pero alegre para contarle y de cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor Darling, se nos fue el tiempo y todo lo que dijo fue gran bendición, la verdad es que sí. Más bien, muchísimas gracias por contarnos un poquito su testimonio. Deseáramos quedarnos a hablar aquí un ratotote, pero bueno, el tiempo es oro y es de Dios también. Y de verdad, muchísimas gracias, número uno, por apoyar el programa y por estar dispuesto a contar su testimonio, que no fue nada sencillo, pero aún así Dios lo sigue sosteniendo en su mano y lo sigue llevando para cosas grandes. Amén. Amén, hermana Yarlin. Muchas gracias a usted, de verdad, por pensar en nosotros, y saludos al pastor David, a la pastora Yentri, que sabe que les aprecio mucho, y a toda la congregación y a ese programa. Siga adelante, porque Dios tiene grandes cosas para su vida y que ojalá sea de gran bendición ojalá nos va a ser de gran bendición para mucha gente, ¿verdad? Y saludar a los hermanos que están ahí ayudándoles, porque también están aportando, así que les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que para mí es un placer sacar este momento para ustedes, testificar del Señor. Así que para mí es una gran bendición. Muchas gracias, más bien, a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Y bueno, vamos con la última parte, que es el testimonio, no, el versículo del día. Que aunque ya el pastor Darling lo dijo, aún así yo lo voy a decir también. Y queda en Filipenses 3:13, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así que, hermanos, yo lo motivo a usted que siga adelante, no se deje achicopalar por las cosas que pasaron, ya pasaron. Ahora el Señor hace todas las cosas nuevas siempre, y a pesar de que nosotros nos sintamos tristes, Dios siempre está con nosotros ahí para ayudarnos y consolarnos. Muchísimas gracias por ver Al Son de la Noche. Nos vemos la próxima semana con un testimonio nuevo y con una palabra nueva. Que Dios los bendiga muchísimo. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en esto que fue Al Son de la Noche. Te esperamos en nuestro próximo programa.